Viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Compartimos con ustedes el milagro de este encuentro, la fortuna de poder compartir con ustedes su almuerzo hoy viernes 22 de julio del año 2016. Vamos a darle continuidad prácticamente al primer tema de aquí, en todo lo que vimos al pastor Braulio Portes tratar en su programa La Hora de Oración. Eso vamos a tratar de hacer. En el primer tema, porque necesitamos fijar nuestra posición, aunque ustedes la conocen, con relación al tema del Código Penal, que esa es la noticia. La noticia no es el aborto. La información es el Código Penal. En lugar de estar hablando en este país del aporte que representa el Código Penal, el debate del Código Penal ha sido reducido al tema exclusivo del aborto. Porque aquí se ha hecho un embudo con el tema del aborto. En ese embudo han participado las iglesias, los médicos, los abogados, los políticos, los grupos feministas. Han hecho un embudo con el tema del aborto, y el tema del Código Penal ha sido relegado a cuarta o quinta categoría. Porque la prensa, el poder político y social, tiene más interés en la conflictividad del Código Penal, que es el aborto, en el conflicto que genera el aborto, y no en el aporte que representa el Código Penal. Para que ustedes entiendan, quien decide lo que es noticia es el poder que tiene la prensa, las empresas de comunicación. Ellas fijan su foco con relación a un tema determinado en lo que a ellos les interesa para explotar la información. No lo que es socialmente discutible, no lo que es políticamente, democráticamente conveniente, sino lo que conviene a los medios de comunicación, que es la conflictividad que genera el tema del aborto. Pero el tema principal, la noticia real, es el Código Penal. Pero a los medios de comunicación les conviene llevar el debate, un debate insulso, un falso debate con relación al tema del aborto. Porque es más fácil. Es más fácil del punto de vista de las generalizaciones, del punto de vista de lo lúdico, de lo displicente, plantearse una discusión estéril que del aborto, derechos sexuales y reproductivos. Hay derecho a un aborto. En el aborto hay derecho. ¿Qué cosas son los derechos? Los derechos son posibilidades, son facilidades. Es la inteligencia humana en función legisladora, que trata de darle explicación, trata de darle cobijo, trata de darle solución a necesidades intrínsecas que tiene el ser humano. Pero ¿cuándo ejercemos los derechos? Los derechos tienen que ser mancomunados, tienen que ser reconocidos por el otro. Para que yo pueda ejercer un derecho, el otro tiene que reconocer que ese derecho existe y que él tiene acceso, que él puede acceder a ese derecho. ¿Cuándo es un derecho? ¿Por qué hablamos de aborto? ¿Por qué hablamos de eliminar un feto? Porque ese feto existe. Si no existiera, no habláramos de aborto. ¿Por qué entonces hacemos ferias, encuentros, caminatas cuando tenemos un niño con síndrome de Down?
Cuando una madre tiene un niño con síndrome de Down, ¿por qué no lo elimina? Cuando una madre tiene un niño autista, hacemos caminatas, hacemos propaganda con el autismo, hacemos propaganda con el síndrome de Down. ¿Y ahí qué pasa? Es la misma sociedad. Es la misma sociedad. Esa gente que está haciendo propaganda política, propaganda social, propaganda internacional con el tema del aborto, esas feministas que tenemos aquí, ¿qué hubiera pasado si sus madres hubieran ejercido ese derecho a eliminar un embarazo no deseado? Esas mujeres que están ahí, esos médicos que están defendiendo la suspensión del embarazo. Si su madre, la madre de ese médico, vi al señor Monegro, viceministro, hablando de que viene entonces el riesgo de la muerte materna. Si la madre del viceministro Monegro hubiera ejercido con él siendo un feto, y ella no quería ese embarazo, y hubiera elegido, y hubiera tomado la decisión de eliminarle a él estuviera aquí sobre la tierra. Ese es el debate. Este no es un debate jurídico, este no es un debate político, este es un debate bioético, que es lo que nadie quiere asumir aquí. Mientras tenemos feministas defendiendo el derecho a la mujer a decidir, y van más lejos, oí una señora en España, o una joven en España, en una protesta por que se liberalice el aborto la semana pasada, está en las redes sociales, mujeres desnudas de la cintura hacia arriba, y una llegó a decirle a un periodista: por un gusto de 5 minutos, una mujer no puede sufrir 9 meses. Por un placer, por un gusto de 5 minutos, no se puede sufrir 9 meses. O sea, el embarazo es un castigo por ejercer su derecho sexual y reproductivo. Hasta este nivel hemos llegado. ¿Cuántos abortos estamos palpando día por día aquí en el país? El Hospital Ricardo Limardo de Puerto Plata está realizando, en el Hospital Ricardo Limardo de Puerto Plata, se están produciendo 17 y 18 abortos diarios. ¿Qué respuesta tiene el doctor Monegro, el viceministro? ¿Qué respuesta tiene Waldo Ariel Suero con eso que está ocurriendo en el Hospital Ricardo Limardo? ¿Cuál es el destino de esos fetos? ¿Qué investigación forense se ha hecho en el Ricardo Limardo con esta carnicería? Preguntamos. Ese es el debate. Ese nadie lo quiere. No hay médico que quiera discutir esto, porque el aborto es un negocio sanitario, es un negocio bioético, es un negocio de investigación, de innovación tecnológica, de innovación científica con las células madre. Ayer lo hablábamos. Y quisiéramos que esas feministas nos honrasen con venir sin avisar el día que quieran. Dedicaríamos el programa a esto solamente, para que la doctora Lilian Fondel, que leí su columna ayer en el periódico El Nacional, viniera aquí para que discutiéramos el tema del punto de vista bioético, el tema del aborto. No con generalizaciones, no que si a mi hija la violan,
que si yo debo aceptar ese nieto o no, eso es generalizar. Esos son argumentos informales de este tema. Vamos a una ética de mínimos con esto. Vamos a invito al colegio médico y a los médicos que están de acuerdo con esto, a una discusión sobre la base de una ética de mínimos, no de argumentos informales. Vamos a hacer argumentos, vamos a hacer filosofía con esto. Vamos a hacer ética con esto. Para que entonces estemos en condiciones de orientar esta sociedad. Para que la gente llegue a entender qué significa para un país que en un hospital público por demás se produzcan 19 y 20 abortos cada día en Puerto Plata. De Ricardo Limardo, estoy dando un nombre. ¿Cómo lo explica el doctor Monegro? ¿Cómo lo explica? ¿Cómo le explica a Waldo Ariel Suero este libertinaje? Esto no es derecho, esto es libertinaje, esto no es libertad. La libertad comienza con la obediencia. La base de la libertad es la obediencia. Es el respeto a la ley. La libertad, la dignidad, es la plenitud del derecho, la plenitud de libertad. Eso es la dignidad. ¿Qué dignidad tiene un médico? ¿Qué dignidad tiene un pastor evangélico o un sacerdote para hablar del aborto cuando tenemos esta realidad, esta tragedia, esta desgracia en los hospitales públicos y en las clínicas privadas? Ni hablar. Recuperemos este debate, pero desde la realidad, desde la filosofía, desde la ética de mínimos, desde el bien ejercer las ciencias médicas. Vamos a eso. Desde el bien ejercer la ciencia médica. ¿Qué busca un médico? ¿Qué fin? ¿Qué fin? No qué medio. ¿Qué fin tiene la medicina? Salvar vidas. Cuidar la vida. Eso es lo que hace la medicina. No cuidar circunstancias. No jugar a las circunstancias. A que si me violaron mi hija, debo abortar. Ese no es el debate. El debate es ético, repito. Es un debate bioético. Un médico hablar de aborto, un médico quitando vida, es un asesino. En nombre de leyes se está asesinando gente. Para resolver un problema, lo que hacemos es matar. ¿Por qué no matamos los niños con síndrome de Down? Para que tengamos esa sociedad perfecta. ¿Por qué no matamos los autistas? Para que tengamos esa sociedad perfecta, como así la quiso Hitler, la raza aria. ¿Por qué hacemos fiestas y hacemos carnavales con los niños con síndrome de Down? La misma gente que hoy está defendiendo el aborto. Son esas hipocresías y no los titulares. Es esto lo que queremos discutir. Para una cosa, un mismo principio sirve para una cosa y para su contraria. Y así no se debate, así no se educa una sociedad. Cuando un mismo principio se usa para una cosa y para su contraria, estamos haciendo un mal ejercicio de la pedagogía política y de la pedagogía científica y de la pedagogía ética y de la pedagogía jurídica de un país y de la pedagogía sanitaria que un país necesita. La lucha, el debate debe hacerse no sobre la base de argumentos informales, sino sobre la base de razonamientos inductivos y deductivos. Es así, con pensamiento crítico, no jugando a que todos somos culpables y ya ahí resolvemos el problema, o al relativismo. A eso que estamos haciendo. Si la madre puede perder la vida o debe morir con el parto, entonces el aborto es lo que va. Así no
eso no es crítico, eso no es ético, eso no es filosófico. El tema básico aquí es el Código Penal. Y el aborto no puede ser un fin en sí mismo. Y aquí se quiere dejar ver que el aborto es un fin en sí mismo. El aborto es una alternativa, es un medio, no es un fin. Y con el aborto no se alcanzan ni se puede decir que vamos a buscar valores superiores de la vida. Con un aborto no se alcanzan valores superiores de la vida. Para eso deben ser los medios. Para alcanzar valores superiores de la vida. Y entiéndanlo así. Por eso les digo que vengan aquí para que podamos discutir esto a profundidad. Que no es un asunto de estar jugando a generalizaciones. Yo no puedo sufrir 9 meses por un gusto de 5 minutos. Esa es la lógica. Y la lógica es la moral del pensamiento. Y la moral, la lógica de nuestras acciones. Yo creo que comenzaron a comer. Pueden comenzar a mezclar sus viandas, su sancochito con un poquito de arroz bueno. Si es una sopita, mucho mejor. Hoy es viernes. Vengo ahora. En nuestro país, lo político no puede estar por encima de lo jurídico. Cinevisión, Canal 19. El presidente de la Fundación Punta Cana, el señor Jack Hill, produjo esta declaración en una conferencia que dictó recientemente aquí en Santo Domingo. Industria del carbón con anuencia de medio ambiente. Eso dijo Jack Hill en esa conferencia. Ese es el presidente de la Fundación Punta Cana. Él acusa al Ministerio de Medio Ambiente de ser el responsable de toda la depredación en la frontera con la industria del carbón. El Ministerio de Medio Ambiente, el Departamento Técnico del Ministerio de Medio Ambiente, le contestó al señor Jack Hill ayer. Y hoy lo reseña el periódico Listín Diario. Este señor hizo una declaración sobre el tema de la depredación en la zona fronteriza con Haití. Ayer, el periódico El Nacional trae esta información. Culpan haitianos de depredar bosques. Ahí está, ustedes pueden ver el negocio de carbón en la frontera. Y nosotros queremos decirle al señor Jack Hill de Punta Cana que a nosotros como país no nos bastan los sermones. Que esperamos del Grupo Punta Cana la prédica medioambiental, no los sermones medioambientales, porque es muy cómodo ir a los medios de comunicación, convidar los medios de comunicación y convertir en noticia lo que no lo es. El señor Jack Hill, hijo de
de Jack Hill, que es como se llama su padre también, nos está dando clases de cuidado medioambiental en la frontera porque le queda cómodo. Pero se resiste a darnos la prédica medioambiental en Punta Cana. Él nos está hablando de que medio ambiente permite la depredación de los bosques, tanto el bosque seco como el bosque húmedo de la zona fronteriza. Y es cierto que hay fábricas de carbón y que hay exportación de carbón con licencia, es cierto, pero no en su boca, ¿Por qué el señor Jack Hill no le habla al país de cómo el consorcio Punta Cana y la mayor cantidad de hoteles, los otros grupos que explotan turísticamente el litoral de Higüey, ¿por qué no nos hablan de la destrucción de los manglares, de la destrucción de la zona coralina de la región este del país y de la gran contaminación que tiene el subsuelo de Higüey con las aguas negras que producen los hoteles que se quedan que están en el litoral marino y están en el subsuelo de Higüey? ¿Por qué no nos habla de eso el señor Jack Hill? ¿Por qué la Fundación Punta Cana no se ocupa de darle un relleno sanitario a los desechos sólidos que producen los hoteles? ¿Por qué el señor Jack Hill no se ocupa de provocar, de construir, de cooperar en la construcción de los sistemas sanitarios para que en Higüey no se convierta en lo que es una letrina? En Higüey no hay servicios sanitarios, no hay servicio de desagües. En Higüey lo que hay es letrina. La provincia de Altagracia, el polo turístico más importante de este país, no tiene agua. No tiene agua, pero tampoco tiene desagüe sanitario. ¿Por qué no se preocupa por el enorme daño que ha hecho el Grupo Punta Cana y los demás grupos hoteleros que funcionan en Higüey? El daño al subsuelo. No hay plantas de tratamiento de agua en Higüey. ¿Dónde están las plantas de tratamiento de agua? ¿Dónde está el relleno sanitario para que la basura no esté al aire libre? La basura que producen los grupos hoteleros no esté al aire libre en la zona de Verón. Es muy cómodo venir a darnos clases, a darnos cátedras del tema de la frontera, que lo sabemos, porque a él le fue muy fácil y él ganó mucho dinero internacional, recogió mucho dinero internacional. ¿Ustedes saben con qué? Con una película, una ficción que narraba la guerra entre República Dominicana y Haití por el carbón y por el agua. Estas son la gente que están hablando del concepto binacional Quisqueya junto con el grupo Vicini. Esa gente son las que tienen el proyecto binacional Quisqueya. Son de las pandillas que le han torcido el brazo al gobierno con el tema de la migración. Estos señores son los dominicanos, las empresas dominicanas, entre comillas, que tienen miles
de millones de dólares invertidos en Haití, y ahora le está preocupando la frontera porque el turismo haitiano necesita un bosque reforestado, porque las montañas haitianas necesitan un bosque reforestado, y producen estos titulares buscando fondos internacionales y colocando a las autoridades dominicanas en ascua, colocándolo contra la pared. Está acusando a Medio Ambiente para colocar al gobierno contra la pared en el tema de la deforestación en la frontera, porque necesitan ahora una frontera haitiana reforestada. Crean el escándalo y en nombre de ese escándalo buscan fondos internacionales en nombre de la República Dominicana. Crean deuda contingente con esos titulares en nombre de todos nosotros para reforestar la frontera y reforestar Haití, porque sus inversiones turísticas necesitan la reforestación de las lomas haitianas. Eso es lo que se esconde, para que ustedes entiendan dónde está la noticia, dónde está la información. Eso está oculto. Es igual que con esta otra noticia que ustedes han visto de Jaina. No quieren en Jaina un relleno sanitario. En Jaina no quieren un relleno sanitario. ¿Quiénes son los que no lo quieren? Dirigentes del PLD, dirigentes del PRD. Oigan lo que estoy diciendo. Dirigentes del PRD y dirigentes del PLD. En el año 2007, Osiris de León y quien les habla, fuimos en auxilio de mi compadre, que era síndico en ese entonces, Luis Alberto Concepción, mi hermano y mi compadre. Busqué a mi hermano Osiris de León, nos sentamos con mi compadre. Si ustedes van al internet y ponen mi nombre, van a verme con mi compadre Concepción y Osiris en el vertedero de Jaina, in situ, haciéndole el levantamiento del vertedero para un relleno sanitario que le ofrecimos gratuitamente al municipio de Jaina, porque estaba yo de por medio. Ni el PRD ni el PLD quisieron que mi compadre le diera cabida a esa iniciativa. Hoy Medio Ambiente ha entendido que esa propuesta del 2007 es la que va, y esas mismas gentes han puesto a marchar al pueblo de Jaina contra un relleno sanitario que es la solución técnica al problema que tenemos. ¿Por qué esa gente no salió a protestar cuando Marino Lora tenía a Jaina asediado y acosado de humo? Ustedes vieron esa gente en los medios de comunicación protestando contra Marino Lora. No, porque ese era su síndico del PRD y del PRM y del PLD. Cuando estaba la humareda del vertedero, le dijimos a Marino Lora, porque lo que estaban era echándole agua al metano que ardía, un gas ardiendo, usted no le echa agua. Al gas cuando arde, usted lo que tiene que hacer es quitarle oxígeno. Entonces comenzaron a meter tractores y a tratar de tapar donde estaba ardiendo el metano. Y hoy salen a protestar porque Medio Ambiente anda buscando darle solución estructural al tema del vertedero. Pudieran argumentar que el espacio tal vez donde Medio Ambiente piensa hacer el relleno sanitario es pequeño, pero es la solución. Un relleno sanitario es la solución. Les guste o no les guste, esa es la solución. Y es la que estamos apoyando y la que vamos a apoyar. Medio Ambiente está haciendo lo correcto en Jaina. Está haciendo lo correcto. Pero están usando el vertedero los PRDistas y PLDistas contra
el Ministerio de Medio Ambiente para buscar cámara. Para buscar cámara. Para eso lo están haciendo. Para colocarse en los medios de comunicación. Han probado muchísimas cosas. Díganle al país cuál es la solución que no sea el relleno sanitario. En el 2007 no lo quisieron por la ideología política. Como yo no soy PRDista, ni soy PLDista, ni soy de ningún partido, y soy un crítico duro de la política dominicana, eso no podía ser porque estaba yo. No hubo ninguna oposición técnica ni científica a lo que estábamos proponiendo, sino porque era un asunto ideológico. Y hoy volvemos a lo mismo. Estamos en lo mismo otra vez hoy. En el mismo disparate. Busquen la solución real, que es una solución técnica la que necesitamos ahí. Y la única solución técnica para los vertederos es el relleno sanitario, no es otro. Y lo que está haciendo el medio ambiente es lo que va. Dime. ¿Me están llamando? Lo lamento. Este programa yo no abro teléfono. Después que yo termine, pueden llamarme. Mi teléfono es 809-250-2157. 809-250-2157. Vamos, mojen su arroz con un poquito de habichuela, o si es guandule guisado, mucho mejor, en lo que yo vengo. En nuestro país, lo político no puede estar por encima de lo jurídico. Cinevisión, Canal 19. El Procurador General de la República, en una conferencia con jóvenes, tuvo a bien decirle al país que el tema de la violencia es la forma de pensar, es producto de la forma de pensar. Qué pena que el Procurador General de la República tenga una visión tan estrecha del tema de violencia, criminalidad y delincuencia en la República Dominicana. Si nuestra preadolescencia y adolescencia pensara, jamás tuviésemos un país tan violento. El tema que tenemos con violencia, delincuencia y criminalidad es conductual, señor Procurador. Lo que no tiene este país es inteligencia cognitiva. Lo que no tiene nuestra juventud, nuestra niñez, es inteligencia cognitiva. Porque la inteligencia, su único objetivo es un cambio de comportamiento. Cuando ustedes nos oyen hablar a nosotros aquí y me escuchan decir inteligencia delictiva, inteligencia criminal, me estoy refiriendo a esa inteligencia que tiene como objetivo el cambio de comportamiento del delincuente, del criminal, el cambio de comportamiento de la autoridad, o sea, del fiscal, del policía, y el cambio de conducta de la sociedad. Eso es inteligencia delictiva o inteligencia criminal. Si esa inteligencia delictiva no cambia al delincuente, no cambia la forma de actuar del policía, la forma de actuar del fiscal, la forma de actuar del juez, la forma de actuar del que tiene el control de las cárceles,
no se puede hablar de que es asunto de cómo la gente piensa. Es como la gente actúa lo que lleva a la persona a la violencia. Cuando la persona entra en conflicto con la ley, cuando aparece el conflicto, ¿cuándo aparece el conflicto? Un conflicto aparece cuando la persona o el ser humano quiere alcanzar una meta, quiere llegar a un lugar y no sabe cómo. Cuando desconoce, cuando no tiene inteligencia para conseguir sus metas, es que la persona se hace violento. La base de todo conflicto está en cuando una persona quiere conseguir una meta y no sabe cómo. O cuando quiere evitar un daño y no sabe tampoco cómo evitar el daño. Cuando la gente compra un arma, cuando las personas compran un arma, ¿por qué una persona compra un arma? Porque una persona busca un cigarro de marihuana o un pase de cocaína. Cuando quiere evitar un dolor, una angustia, algo que le preocupa y no sabe cómo hacerlo, entonces se ancla en un tabaco de marihuana o busca un paso de cocaína. Cuando una gente quiere ser rica y no sabe cómo hacer, cómo organizar su vida, cómo organizar la meta para ser rico, ¿qué hace? Busca un número de loto y cae en el vicio del juego. O busca vender 1 kilo de cocaína para conseguir dinero. Señor procurador, ¿cuántas personas caen presos por andar con armas ilegales en este país? ¿Qué tiempo cuando las autoridades cogen a una persona? Ustedes oyen todos los días que las autoridades en operativos capturan, incautan decenas y decenas de armas. Vayan a ver cuántas de esas personas que capturan con armas ilegales están en las cárceles. ¿Cuántas personas capturadas con armas ilegales que violan la ley 36 de porte y tenencia de armas están en las cárceles? Pregúntenle al procurador. Entonces la inteligencia delictiva, cuando no previene a las autoridades, cuando no permite, no produce un cambio de conducta en los fiscales, un cambio de conducta en los jueces, un cambio de conducta en quienes están obligados a cuidar, a mantener las cárceles dominicanas, entonces no podemos hablar de inteligencia delictiva. ¿Por qué? Porque no hay un cambio de conducta en el que tiene el cuidado de las cárceles, no hay un cambio de conducta en el juez, no hay un cambio de conducta en el fiscal, ni hay un cambio de conducta ni en el militar de la Dirección Nacional de Control de Drogas, ni tampoco en el policía del DICRIN o en el policía del DICAN o el policía del DINTEL. Y cuando esas inteligencias no funcionan, entonces la sociedad tampoco cambia de conducta, porque sabe que no le va a pasar nada cuando delinque. No es un asunto de pensamiento, procurador. Es un asunto de comportamiento, de conducta colectiva. Una sociedad que el Torito nos dice esto. La violencia quiere robarme el país que hemos construido. Eso dice el Torito. ¿Y esto qué es? Miren ese joven que es de música urbana. Por favor, tómamelo a él. No, tómamelo más, por favor. Ahí. Fíjense en eso. Ese signo, esos 2 dedos que él tiene en su mano izquierda y sus tatuajes, dicen de la pandilla
que él representa. ¿Qué les parece? Y el Torito nos está diciendo que nos están robando el país. Y un cantante, un exponente de música urbana, es el principal difusor de la ideología de pandilla. Que estamos promoviendo un comportamiento. Estamos promoviendo un comportamiento. Y hay un lenguaje sinestésico en las manos de él, en sus dos dedos, de identidad con la violencia y la delincuencia. Ese cantante tiene detrás los carteles. Entonces, señor procurador, ¿qué estamos haciendo para que ese joven pueda observar y tener la capacidad, la inteligencia para distinguir, para discernir entre lo que es correcto, entre los modelos correctos y los modelos incorrectos de la sociedad? ¿Qué estamos haciendo, señor procurador? ¿Dónde está la policía en eso? ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde está la judicatura? ¿Dónde está el Ministerio de Educación? ¿Dónde está el Ministerio de Salud Pública? ¿Dónde está el Ministerio de Deporte? ¿Dónde está el Ministerio de la Juventud? ¿Dónde está el Ministerio de la Mujer? Esta gente entiende lo que estamos nosotros hablando aquí. A esta gente le preocupa lo que nosotros estamos diciendo aquí y enseñando en los medios de comunicación con solo una hora. Y en escasos 4, 5, 6, 7 minutos que nos permite el programa. Ahora creo que ustedes están haciéndose un concepto, están construyendo un concepto claro de por qué estamos en los niveles que estamos de violencia, criminalidad y delincuencia. Es la falta de visión política de este tema. Ustedes tienen autoridades que desconocen esta realidad y a ustedes le complacen, así como el procurador, con titulares. Con un titular, el procurador les despacha a ustedes. Y dice, qué bien, el procurador dice que es cambiar la forma de pensar. No, es la conducta humana, es la personalidad, es el carácter del ser humano que tiene que cambiar. Y no cambia con una declaración o con una opinión de un procurador. Cambia cuando la política se moviliza y hace lo que, y ve el problema como lo estamos viendo nosotros hoy, desde la política. Es tiempo de arroz o tiempo de concón. Vengo ahora. En nuestro país, lo político no puede estar por encima de lo jurídico. Cinevisión, Canal 19. Este titular lo tenemos hoy en el periódico Hoy de Hoy. Productores de Constanza también reclaman pago de 32 millones de pesos que le debe Agricultura de pignoración, de cebolla. El señor Osmar Benítez, socio del ministro de Agricultura y socio de José Ramón Peralta en el pillaje del Dere Cafta, dijo que los productores de Constanza no participaron en la subasta porque ellos no quisieron. ¿Qué son las subastas de la Bolsa Agroempresarial de la República Dominicana? ¿Qué son? Farsas, engaños, estafas.
los puestos de bolsa que participan en ese mercado, está compuesto por testaferros. Esos puestos de bolsa están bajo el control de testaferros del ministro de Agricultura, testaferros de José Ramón Peralta y testaferros de Osmar Benítez. Es bueno que se entienda. Mientras aquí el Banco Central publicaba ayer que había saldado las cuentas con el Fondo Monetario Internacional, nosotros le preguntamos y nos alegramos de eso, pero le preguntamos al Banco Mundial, al Banco Central, que de dónde apareció el dinero para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Que por qué un préstamo del año 2009 se está pagando 7 años después. ¿Saben por qué? Porque ese préstamo del Fondo Monetario Internacional se pagó con bonos soberanos. Para pagar ese préstamo, Hacienda se endeudó. ¿Ustedes están entendiendo bien? Cuando usted paga un préstamo con un préstamo, usted está pagando el préstamo. Usted está eliminando un préstamo. Pero el problema está ahí. Usted no está resolviendo el problema. Cuando usted debe la casa o debe la tarjeta y usted busca dinero prestado para pagar la tarjeta o pagar la casa, que no es con el dinero que usted ha producido, usted está eliminando un problema, no lo está resolviendo. El problema de la deuda no está resuelto. El banco pagó el fondo, pero lo pagó con un préstamo, Hacienda. ¿Por qué? Porque quien está atrasado no es el Banco Central, es Hacienda. Esto que estamos viendo con los productores de cebolla de Constanza es lo que aquí se está haciendo, pagando un préstamo o pagando deuda con préstamos. Y como ya hay problemas con préstamos, por eso no tenemos luz hoy. No tenemos luz y hay apagones. Y dice la CDE, dice Rubén Bichara, que lo que está pasando es la falta de generación, lo que está provocando apagones de 14, 15, 16 horas en el país. No es falta de generación. Es que hicieron un acuerdo de pago oneroso, contrario a los intereses de este país, para poder cubrir la deuda del año pasado. Y en lo que va de año, la deuda se ha vuelto a acumular, para volver a hacer otro acuerdo de pago, de deuda sobre deuda. ¿Por qué? Por los desmanes. Es Hacienda. Aquí el problema que tenemos hoy con la moneda, con la fiscalidad y con las finanzas del país, no es el Banco Central, es Hacienda. El Banco Central lo que está haciendo es recoger la vergüenza del Ministerio de Hacienda. Y es lo que no queremos que el Banco Central siga haciendo. Porque esa vergüenza que está recogiendo el Banco Central del Ministerio de Hacienda le está haciendo daño, y mucho daño, a la propia banca dominicana. Le está haciendo daño a las empresas dominicanas, a la pequeña, a la mediana y a la microempresa. Por eso no aparece un centavo por ninguna parte, porque el Ministerio de Hacienda tiene un bolsón, tiene un desastre tremendo el Ministerio de Hacienda, y el Banco Central quiere estar dando la cara por el Ministerio de Hacienda, que no debe hacerlo, porque envía muy mal mensaje a la sociedad dominicana. Eso es lo que le criticamos al Banco Central. Querer coger los daños que ha provocado el Ministerio de Hacienda y querer limpiarlos en el Banco Central. Y en ninguna sociedad, en ningún país del mundo, el Banco Central hace esa función. Y es nuestra inconformidad con el Banco Central. Esa complicidad innecesaria. Vamos a venir con el último tema.
nuestro país. Lo político no puede estar por encima de lo jurídico. Cinevisión, Canal 19. Esto salía antes de ayer en el periódico El Día. Policía Nacional prepara retiro de 31 oficiales generales. Nosotros hemos querido guardar silencio con este tema porque lo que teníamos que decir está escrito en el blog nuestro y también en SIN. Pueden encontrar, en el periódico SIN, pueden encontrar lo que creemos de esto. Esta reforma a la policía es una reforma electoral de la policía, no es una reforma política de la policía. Mucha gente que tiene que ver con la policía, ex jefes de la policía, el señor Santana Páez, el señor Guillermo Guzmán Fermín, han escrito sobre esto. Ayer, el Instituto de Ex Generales de la Policía se refirió a esta ley de reforma policial. El doctor Milton Ray Guevara, que tendrá que opinar de esa ley, no entiendo cómo cayó en el error de opinar sobre la ley. Y queremos decirle al jefe de la policía, que ahora se llama director general de la policía, que el problema que tiene la policía con los generales y con los coroneles no es el problema básico de la policía. El problema básico de la policía es el malestar que hay en clase, alistados y oficiales subalternos de la policía. El enorme malestar, la enorme desconfianza que se ha propagado a nivel de clase, alistados y oficial y suboficiales de la Policía Nacional. En la enorme inconformidad que hay hoy en la Policía Nacional. Los grandes problemas que hay con el coronelato de la policía, con tenientes coroneles y con coroneles de la policía. A nosotros nos llegó algunas informaciones que tienen que ver con ese encuentro de los ex generales de la policía. Tuvimos el acercamiento ayer con dos ex generales. Y en ese acercamiento, esos dos ex generales nos dieron la confidencia de generales que están activos hoy, que debieron estar retirados y no lo están, con 12, con 13 años en el rango, y mencionaron al sobrino del ministro de Interior y Policía, al general Fernández Fadul, que tiene 13 años en el rango de general y solo ha ocupado los cargos donde hay beneficios económicos en la Policía Nacional. Me dicen que tengo que terminar. Nos veremos el lunes a las 12 del día.